Ahí va. La idea de esto ahora es, entonces, hacer un repaso de lo que vimos previamente y ya nos metemos en los esquemas de puesta a tierra. Hablamos de protecciones y de tipo de contacto porque era lo que nos iba a nosotros a fijar las condiciones de seguridad, las tensiones. Después vemos un montón de variables, pero fíjense que siempre lo que tenemos que asegurar son tensiones de contacto, de paso o tensiones referidas a una persona, siempre menores, depende de la normalización y el lugar en el mundo donde estemos, pero tomemos con un criterio de seguridad menor a 24 volt. Vimos en la parte de puesta a tierra algunas preguntas preliminares. Después lo que vimos fueron algunas definiciones, los cálculos de la parte de una resistencia a tierra en función de si teníamos una jabalina, dos en paralelo por su distancia y por su espesor. No lo vimos en detenimiento, se los dejo para que lo vean y lo puedan, si alguna vez les toca hacerlo, que lo tengan. Cómo medíamos la parte de tierra, también muy por arriba. El criterio de ojo cuando medimos, esto es muy importante. ¿Se acuerdan que dijimos, tenemos varios métodos para medir? Tener mucho cuidado cómo medimos, porque los principales errores de mediciones se dan por la falta de desconocimiento del método, o del método, perdón. Entonces, podemos medir con un termómetro por el método de caída de tensión, las picas o jabalinas, podemos medir con una pinza de puesta a tierra, podemos, con salvedades, o podemos medir con resistencia de lazo de falla, podemos. Ahora, por lo menos comparativamente, y esto me centro acá porque eso es un concepto que está bueno tenerlo, porque muchos les tocan el trabajo. Si tengo una jabalina de puesta a tierra, ¿se acuerdan acá? Y quiero medir esta jabalina, ¿cómo tengo que hacer? Pregunta. Desconectar el Había bloquete. que desconectar. Desconectándola. Bien. La desconecto. Porque si no influyen toda el sistema. Desconecto y mido con el método tradicional, el certificado normalizado por IRAM. Caída de tensión. Clavo dos picas de referencia y mido esta tierra desconectada. Me va a dar la jabalina. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿qué puedo hacer? Todavía, al momento de este video, no está normalizado, pero podría llegar a estarlo. Podría usar un aparatito de estos, es un toroide partido, que es una pinza con una pinza amperométrica, pero que me va a medir una resistencia de tierra. ¿Qué me va a medir esa resistencia de tierra? Esta jabalina. O sea, es lo mismo que medir una puesta a tierra, pero sin desconectar. Ahora, para que esto sea verdad, yo ya no tengo más que desconectar ni cortar tierra, para que esto sea verdad, tengo que tener sí o sí, y el método se basa en eso, otras resistencias en paralelo, que son las jabalinas auxiliares del resto del sistema. Como vemos acá, tenemos una jabalina, pero después en los postes subsiguientes tenemos más jabalinas. Podría ser la tierra de un neutro, por ejemplo, que tengo en una red de distribución, tengo varios neutros, varios postes a tierra en su neutro, entonces yo cumplo esta condición. ¿Podría medirlo tranquilamente? Podría. Perfecto. Ahora, habíamos visto, esto es muy importante porque a medida que agrego jabalinas en paralelo, ¿qué pasaba con la resistencia? Disminuye. Se hace más chica. Disminuye, se hace más chica, perfecto. Entonces, ¿concepto? ¿Lo puedo hacer? Sí, tengo que tener muchas jabalinas auxiliares conectadas a la red. Si tengo una sola jabalina auxiliar, no va a ser un buen método para medirlo. Y si no tengo ninguna, por ejemplo, tengo una descarga de una antena de descargas atmosféricas, tengo una única bajada, no puedo usar este método para medirlo, me va a dar un error en la medición, porque no tengo esas jabalinas auxiliares. Perfecto. Concepto genial. Y la parte de resistencia de lazo, no lo vimos, pero básicamente yo voy a ver, depende de mi sistema de tierra, en este caso va a ser un sistema de tierra tipo TT, porque tienen separado, pues ahora lo vemos justo en un ratito. Mido cuál es toda la resistencia de la falla, de todo el recorrido. Bueno, vemos cómo varía la resistencia o la resistividad del terreno en diferentes factores, como la temperatura, la humedad, la salinidad, que este método dijimos que se basaba los aportes químicos sobre las tierras duras para bajar su resistencia.
Entonces, agregando sales hago una mejora. La estratigrafía es muy importante para saber hasta dónde voy a ir con la profundidad de una jabalina. Cuando tengo que hacer una no hay problema, pero imagínense una obra entera, tengo que conocer esa estratigrafía, porque me va a permitir a mí tomar acciones de mucho ahorro económico en ese sentido. Vimos también la profundidad del terreno. Esto, ahí acá quedamos, me parece, ¿no? Sí, acá quedamos. Esto es algunos de los métodos que podemos usar para bajar todo lo que sea la parte de resistencia de tierra. Vamos a suponer que yo estoy en el medio de una montaña y tengo que hacer una buena tierra para un centro de transformación. Bueno, no me va a quedar otra que hacer una intervención química. Entonces, lo que yo tengo acá es un electrodo dinámico, en lo cual le voy a poner una carga de electrolitos, o puedo hacer con sales minerales alrededor de la jabalina común y corriente. Son dos métodos que se usan para bajar bastante la resistencia. Después podría compartirle algún cálculo que hemos hecho agregando estos sistemas, específicamente una jabalina dinámica, un electrodo dinámico. Los valores de tierra que podemos obtener son mucho mejores que si tendríamos la jabalina común, pero no es que yo pongo esto y tengo 0,01, pensando en una tierra de centro de computación, por ejemplo. Vía de chispas, esto es un dispositivo que lo nombramos acá porque es muy importante cuando tengo gas o tengo algún evento que necesite estar separado eléctricamente, o galvánicamente, en este caso el de la derecha, y ante una descarga yo siempre necesito que todas las tierras estén unidas para lograr de esa manera, al evento de una descarga, por ejemplo, lograr tener un mismo potencial en toda la instalación. Y se me ocurre los que tienen el trabajo de la parte de subestación rural, analizar esta alternativa también. Acá básicamente lo que hay es un switch, un interruptor abierto, que ante un cambio de potencial brusco se une. Cuando se va ese potencial se vuelve a separar. En realidad son dipolos orientados que van a ser conductores cuando hay un camino de baja impedancia, y ese camino de baja impedancia se va a dar como si fuese un diodo Zener, a una determinada tensión o umbral de tensión. Cuando pasa un umbral de tensión se va a poner a un modo de conductividad, orientación de dipolo de baja impedancia, para permitir el paso de la corriente. No importa, en definitiva lo que hacemos, bueno, sí importa, pero lo que nos va a importar más a nosotros ahora es qué hace, ¿sí? Equipotencia en un sistema de tierra. Acá, por ejemplo, ¿qué podría hacer esto? Fíjense que es una brida. Una brida, ahí va. ¿Y qué es esto acá? Los bulones que están aislados. Aislados. Tal cual, están aislados. ¿Por qué estarían aislados los bulones? Y acá no está, pero acá habría también una aislación. Si se ve ahí, o a veces tienen que ser una malla entera. ¿Por qué estarían aislados? Pues solamente conduce algún líquido, algo que vos necesitas que no derrame. Podría estar, O algún fluido. tal cual, pero podría estar aislado, pero los tornillos totalmente intervienen en la brida. También. Pero están aislados, fíjense, hasta los tornillos. Entonces, ¿por qué? Puede ser que el fluido tenga una fricción, o puede ser que acá lo que yo quiero evitar es una conducción galvánica. ¿Sí? Entonces, tengo que sí o sí tener todas las partes separadas y aisladas. ¿Sí? Entonces, este tornillo con el resto de la instalación, diferentes materiales incluso, los tengo que tener 100% aislados. Y Guille, te hago una consulta. Vías de chispa. ¿Puede ser que eso, no sé si son específicamente de este modelo, pero en los descargadores, en las transformadoras de alta tensión, puede ser que tenga abajo, en la parte de tierra del descargador, tenga algo no igual a esto, sino como unas plaquitas de cobre, todos unos platitos de cobre que cuando hace una descarga te acusan un chispazo? ¿Puede ser o no?
que sea una vía Puede de ser que chispa. lo que sea eso debe ser un desligador más que eso, porque en un descargador el vía de chispa en realidad es como un descargador, tiene una forma de trabajar muy similar. Claro, Pero lo que claro. tiene generalmente es un dispositivo que lo que hace es, ante un corto, Sí. separarte o desconectarte de la Tierra ese descargador. ¿Por qué? Porque si no Ah, quedaría en cortocircuito y claro, los que son más viejos en la parte de líneas saben que puede llegar a renegar de una manera. claro, Es como cuando tenés un contorneo de aisladores. El que toca reparar claro. líneas se quiere matar. Claro. Porque en uno de los descargadores de alta tensión, abajo justamente tienen como un vasito y una vuelta lo abrí, tiene todos unos platitos separados, aislados entre sí, de cobre. Y me explicaban que cada vez que hace una descarga, que hay una actuación en el descargador, te acusa el chispazo, te acusa como que hubo una descarga y se te ven todas chispitas. Por eso lo relacioné con esto, vías Pasame de una chispa. foto de eso, porque yo digo, Tengo. si es abajo un descargador es un desligador, pero vamos a verificarlo. Dale, te paso. Sí, Listo. pasame la Che, foto, me interesa. Perfecto. ¿puede ser que el desligador ese sea una bala calibre 22 que está adentro? Pero, ¿por vandalismo decís vos? No, 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 que realmente tenga adentro una bala calibre 22. Sí, bueno, no sé si nunca lo desarmé, la verdad. Pero la Bueno, idea es porque que yo haga un chispazo encontré que. uno. Vos decís, Guille, que el desligador ese sería que si hay una actuación, te lo desliga de tierra Claro, y si hay una. o sea, permanentemente. No, no, no. Esto es regenerativo, va a ir descargando. Ah, Ahora, si supongamos que pasa está. la tensión de ruptura del equipo, Sí, en vez de quedarse en cortocircuito, se desliga de la tierra y digamos, no queda en corto interno, por así decirlo. No queda en corto la línea, por lo menos. Esa sería como la claro, idea. porque por lo que yo vi, en ningún momento queda en corto, porque justamente están aislados uno del otro. Ah, ahí va. Ahí va. Capaz ¿Me que sea explico? algo más evolucionado que un desligador directamente. Tiene sus años, pero me parece que Bien. cumple más o menos lo que vos estás diciendo, esa Bien. función. Dale, pasámelo, porque cuando hablamos de Dale. descargadores, en la parte de protecciones hay varias tecnologías. La parte de óxido de zinc, que es la más normal, que es lo que vimos en la clase anterior, pero hay también tubos de descarga, diodos Zen o diodos de avalancha. Hay otras tecnologías que incluso la parte de tubo de descarga maneja mucha más corriente. Pasa que tenés más tensiones residuales más elevadas, entonces podría darse una subestación en algo de media tensión o en alta tensión, y ahí puede estar la respuesta también a los chicos que están haciendo el práctico de descarga atmosférica, de subestación transformada a nivel. Podría usar, cuando yo tengo una determinada kiloamperes, ya no tengo más robustez en óxido de zinc. Me quedé sin robustez y tengo que pasar a otra tecnología. Está. Puede ir por ahí. Veámoslo, mandámelo, está bueno. Pero básicamente son las tres principales tecnologías, óxido de zinc, tubo de descarga, varistores y podría haber un diodo de avalancha. 4 tecnologías usadas. No se usan varistores en la parte de media porque no te daría la energía para disipar. Bien. Siguiendo con la parte de tierra, tenemos uno de los métodos más utilizados en lo que sean la parte de subestaciones, que es la soldadura cuplominotérmica. Muy importante principalmente porque nosotros lo que necesitamos asegurar es que ante un cortocircuito o manejar las corrientes de corto, los esfuerzos dinámicos no jueguen en contra de la estabilidad mecánica de las puestas a tierra. Entonces, esto nos permite tener una dureza y una conductividad impresionante. Para los que no lo conocen, este es un molde, ¿sí? Tipo grafito, cosas así, en el cual yo, en este molde en particular, pongo una jabalina, en este sentido, y acá le cruzo el cable. Cierro el molde, en este caso es una cable que pasa y arrimo un cable de derivación tipo T, y cierro el molde. Una vez que está cerrado el molde, se le agrega la carga, ¿sí? un inductor y la carga, una mecha,
Se prende fuego esto y hace una reacción exotérmica muy violenta que permite elevar la temperatura de todo el molde y fundir el material. ¿Qué nos queda? Esto después, fundido. Primero se le pone la tapita abajo, si no se te va todo la pólvora, todo. La Viste, tapita, tiene está bien. tiene la tapita, después va la pólvora Ahí y... La pólvora en realidad no es pólvora, sino que es digamos, el polvo cuplominotérmico que tiene sí, el reactivo, el aporte del material y la sí. pólvora. Después va el ignitor, que es el que va a hacer la reacción violenta, y la mecha. Se prende Claro. fuego, reacción violenta y queda todo fundido. Puedes hacer varias. Eso es el método, de hecho, normalizado. ¿Qué método tendríamos para hacer en una subestación alternativo a esto? Así como queda una buena soldadura. La depresión, la de C. La compresión en frío, exactamente. Pero el problema que tenemos con compresión en frío, al momento de hacer este video, no está aún normalizada para ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque Perdón, Guille, eso se utilizó algún momento en la empresa y ahora se dejó de utilizar, ¿no es cierto? esto debería usarse siempre en las subestaciones. Se debe estar usando todavía. Nosotros no lo usamos. Yo tengo entendido que se usaba y ahora nos hacen usar grampa a nosotros, por lo que tengo entendido. ¿Grampa? ¿Peine? Sí, es Sí. complicado. Sí, grampa peine. Pero Gato, eso es para la malla de la transformadora. Nosotros Claro, eso ni lo tocamos nosotros, Gato. Ah, perdón, está bien, entendí. Antes, en la distribuidora, en las subestaciones va esto sí o sí por una cuestión hasta de normalización. Yo no podría usar otra cosa. Está, y se me confundí con otra cosa. Está. En subestaciones, sí también está pensado hacerlo así. En una subestación aérea, por ejemplo, un 63 kVA colgado, tacho colgado de un poste, debería estar así. Pero, por una cuestión tal vez de practicidad en el campo, se va a un tipo de compresión en C, de gran paseo o de este tipo. Eso es lo que yo decía. Eso Sí, me sí. parece que se hacía y ahora no se hace más. Claro, ahora se hace mucho más esto, pero el problema que tenemos acá que anda muy bien, depende mucho también ya empezamos a trabajar con la habilidad del que lo hace, con las toneladas de la herramienta. Esta herramienta tiene una distinta tipo de tonelada. Y el problema que no se normaliza todavía es que no podemos tener una repetitividad, ¿no? Si esto hay una herramienta buena, un conector C bueno y un técnico bueno, esto es espectacular, la compresión que hace. Se puede dar el caso que es más difícil controlarlo. Acá en esto, yo cuando lo sueldo, lo veo, está bien hecho. Acá cuando yo hago un corte de esto, perdón, si hago un corte de acá de esto, lo miro y veo que el material está fundido con todo. Es parte del cable. Cuando a veces hacemos corte, lo puse acá, es una lástima. Cuando hacemos un corte en este lugar, muchas veces vemos que el cable está apenas apretado y tocando en algunos lados. Si está bien hecho, esto es realmente muy bueno y está prácticamente un solo material, que es la idea, que sea un solo material. Profe, esos morsetos vienen las jabalinas. Una época, no sé ahora, pero venían las jabalinas con el tramo de cable indentado con esto. Y se Sí, sigue salía. viniendo con eso. Entonces, lo que yo agarré, empecé a hacer cuando todavía andaba el soplete, no sé si ahora están dando, lo soldaba con plata. Compré barrita de plata, lo soldaba, porque si no vos ponías la jabalina y se salía el cable de esto. Y ya viene, digamos, de fábrica, sí, no es que lo hizo alguien. No, por eso por eso todavía no se normaliza y por eso siempre cuando hacemos algo, por lo menos siendo estrictos en el curso, sabemos que dentro de la parte de tierra hay 1000 formas de hacerlo, pero siempre centrémonos en esto. ¿Qué es lo que las alternativas? ¿Qué es lo que me dice la reglamentación? La ley, la norma, la reglamentación, cómo lo hago y qué materiales puedo usar. Y después veo alternativas si no tengo opción. Siempre hay que tener una cintura para eso. Pero por lo menos yendo a la parte de lugares críticos, tengo que hacerlo según la normalización. En el caso que vos tenés, que ya vienen jabalinas con esto, que vos lo podés usar que yo para un medidor, para el neutro de un medidor, por ejemplo. Si te quedaste sin neutro de un medidor, o tengo a Fabio que no me deja mentir,
o en un neutro de una distribuidora, no va a cambiar, ¿sí? Porque tengo muchos otros backup de forma que puedan recurrir en mi auxilio. Ahora yo tengo una puesta a tierra de un transformador y el neutro de un trafo, se me desconectó esto y yo tengo un neutro flotante y las tensiones se me pueden ir al demonio. Entonces, son diferentes situaciones en las cuales en una voy a tener más cuidado y en la otra no. En una que tengo 1000 backup de todo el barrio, voy a usar el método más simple y más rápido, ¿no es cierto? Y lo que vos me estás comentando, yo me quedaría con algo, que es, en realidad uno debería, está genial lo que haces, pero uno debería pensar en ya pedir el material de esa manera, se llama jabalinas indentadas. Claro, La seguro, jabalina seguro. indentada, Pero si no sé cómo lo piden, nunca me puse a leer la ETN perdón, la planilla de datos técnicos de la jabalina, porque eso, bueno, ya viene inspeccionado y comprado de arriba, claro, digamos. eso debería, el que Eh, compra, debería comprar algo normalizado. Y algo normalizado no es solamente lo que pide la empresa distribuidora, sino algo que se pide a nivel país. Mm. Luego deberías comprar una jabalina indentada. Cuando vos compras una jabalina indentada que ya tiene su chicote de cable, esa jabalina viene en realidad soldada así, solidaria. Ya el cable es solidario, la jabalina está soldada de esa manera. No hay claro, una hay otras complicación. jabalinas que vienen con la soldadura, la otra, la La anterior, que yo te digo, la la indentada no unitérmica. es, no es ni esta, no es ni esta. Vos lo podés, está normalizado, lo compras y viene ya el cable, como si fuese ¿viste la soldadura que hiciste vos? Nada más que de Sí. fábrica. Una cosa así. Claro, bueno, yo las que he visto en la punta, en el extremo, tienen la soldadura, la de la foto anterior, con el Claro. cable. He visto algunas así, claro, con esto. Pero bueno, esto Extremo. Hay está bien. otras, sí. Esto está bien. Pero vos podrías hacerlo más simple, más normalizado, que viene ya así. Es una jabalina que viene de fábrica así. Claro, sí, sí, a eso me refiero, pero dejaron de comprarla, no sé por qué, y Y empezaron a por comprar estas costo. indentadas. Nada, por costo. Imagínate lo que puedes tardar en hacer esto. Aparte esto es caro. Esto es un morceto que sale Claro. domando. Yo creo que es una cuestión de costo. Pero bueno, nosotros de última hay que hacer como hace vos. Metemos otro más arriba o se suelda, chao, no hay que renegar. Lo importante es Claro. si uno sabe qué está bien, qué está normalizado y qué te pide a nivel país, mundo. Y bueno, hagámoslo, porque la responsabilidad es nuestra. Así que está bueno eso. Un poco de la discusión esta también viene por ese lado, ¿no? Fíjense que acá, una de jabalina y una de 2 cables que se conectan. Muchas veces, y esto lo van a ver en todo lado donde vayan, no importa si es distribuidora o es empresa, para no hacer esto, incluso, se ven en todo lado grampas peine. Volvemos a lo mismo. Si yo tengo una conexión más, puedo hacer una grampa peine. La grampa peine no está acá, pero es una grampa que es como un peine que abraza el conductor. ¿Sac? ¿Sí? O uno o dos bulones en el medio, que se usa muchísimo, muchísimo, en media tensión, muchísimo, pero en la parte de tierra se hace muchas veces por practicidad. En el campo no tenés esto y lo haces con gran papel, está perfecto, pero tengo que tener en cuenta los materiales que yo estoy uniendo, que muchas veces estoy uniendo cobre con un peine de hierro, ahí debería ser bimetálico, o tener alguno de un cobre estañado que me permita unir cobre estañado con cualquier otro material, y que no se genere una cúpula galvánica ni una oxidación, entonces yo me aseguro que eso por lo menos va a durar en el tiempo. Volvemos a lo mismo antes. Es tratar de ser práctico, porque donde nosotros pedimos, supongamos que seguimos pidiendo en el campo soldadura cupulomina térmica, va a pasar que no se va a hacer. Entonces estamos pidiendo algo que sabemos que no se va a hacer. Busquemos una forma que sea simple, Por sencilla. lo menos normalizar algo que sabemos que va a estar bien. Algo que Exactamente. hagan, pero que va a estar bien. Exactamente. Y capacitar en ese sentido. Che, la peine, tengamos en cuenta que es un material, el cobre es otro material. Si yo tengo 2 materiales distintos unidos, en el tiempo eso es oxidación y va a dejar de conducir, tarde o temprano. Si es el neutro del trafo, de última pongámosle 10 grampa peine. Claro, eso te iba a decir, que por ahí lo que hacemos, como cuando lo tenés que poner con peine, no una, sino dos. Entonces, de paso también son 2 resistencias de contacto en paralelo. Tal cual. Tenés que tener esas cosas Y bueno, la en mejorás. tal cual. Después sabemos que tener las herramientas y todo eso a veces es más complicado, entonces vamos haciendo lo que nos pinta, pero lo que podemos. Y Pero siempre en lo que podamos, metámosle 2 o 3 grampas, como decís vos.
Tened en cuenta eso. Estos son placas equipotenciales. ¿Se acuerdan que vimos un gráfico al principio que era cómo unir todas las tierras? Esta es la forma que yo debería usar, sería como la especie del bloquete del poste, pero para agregarlo a una instalación. No lo vamos a usar en la parte de distribución, se ve mucho en las subestaciones, ¿sí? Este tipo de placas. Esto es cobre, bronce, hierro, para poder soldarlo en el campo. Esto es importante porque yo tengo la placa como viene de fábrica. Imagínense que tengo bronce o cobre y tengo hierro en una instalación. ¿Y qué hago? No me puedo llevar plata y una autógena para soldar ahí. Entonces debería tener ya adaptado un hierro para soldar con una eléctrica y listo. Factores de naturaleza eléctrica, gradiente potencial, magnitud de corte de efecto, descargas atmosféricas, compactación. ¿Cuál es el problema de aumentar la humedad en el agregado de agua? La pregunta que un poco ya estuvimos hablando hasta recién. La resistividad del terreno disminuye con la capacidad con la compactación del mismo, también lo nombramos en la clase pasada. Esto es un poco pensar cómo, ¿se acuerdan que les dije que iba a expoliarme en lo que iba a venir después cuando hablábamos de tensión de paso y de contacto? Que fue una de las preguntas, cómo en un sistema de puestas a tierra, ¿cuánto los separo a los electrodos? Volvemos a lo mismo de antes, vamos a la norma y nos va a decir, pero, ¿el concepto cuál es? Yo tengo un electrodo que debería tener una descarga y se van a formar anillos concéntricos que son flujos de corriente, básicamente. Cada una de estas líneas son equipotenciales. ¿Qué quiere decir? Que hay un mismo potencial en toda esta circunferencia. Entonces, como yo me alejo de la jabalina, o del lugar, en este caso de descarga, voy a tener una disminución en el potencial. Por lo tanto, yo tengo que buscar mi distancia de la persona o del otro electrodo que sea lo suficientemente alejada para no tener problemas de capacidad conjunta, ¿no es cierto? Este en el caso de un punto, ahora en el caso de un electrodo, en este caso es un electrodo de la IRA 2309, fíjense lo mismo, la resistencia de la puesta a tierra ya lo vimos, va a influir la longitud, acá guarda, acá hay un logaritmo, ¿sí? Todo lo que esté dentro del logaritmo, yo no lo voy a tocar, tanto voy a tocar más bien esto. Estas son las líneas concéntricas de esto acá, líneas concéntricas de un punto, y acá como son las líneas concéntricas de equipotencialidad, o de flujo de corriente en un electrodo. ¿Sí? Cómo cambia la forma. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Guille, por eso en varias partes dice que si vas a poner más de una jabalina, tiene que ser la distancia de separación el doble de la profundidad. Exactamente. Si yo tengo estos son 2 metros, yo me voy 2 metros para acá, se supone que estas líneas concéntricas más las líneas concéntricas de la otra jabalina no se superponen. Claro, este es el concepto. Esto es un electrodo de puesta a tierra. Si le hacemos un corte, fíjense que también hablamos de normalizado. Cuando hablamos de normalizado, ¿qué quiere decir? Que el alma es de hierro, para poder realizar el efecto mecánico, y alrededor tenemos el cobre. Este cobre, según la IRAM 2309, nos va a decir que tiene que ser de 200 micrones. Y es importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes, y ahí no nos quejemos, no hagamos catarsis, porque ya sabemos cómo es. Así como te mandan la jabalina mal intentada y fuera de norma y sin una buena soldadura, te van a mandar una jabalina X que ni siquiera está normalizada, no le ponen un caño hueco. No le ponen ni el sello IRAM porque no les da el espesor del cobre, en pintada. ¿Qué pasa? Después renegamos en campo cuando no me da la tierra, sacas una jabalina de estas y está toda comida y es hierro solamente. Pero vamos a lo que debería ser. Normalizado. Para algo están normalizadas las cosas. Electrodo no normalizado. Qué hermoso. Así queda cuando no está normalizado. Bueno, la parte de radio equivalente es de la parte de jabalinas. Es lo que hablamos de la separación de jabalinas. Un radio que va a contemplar cuál es el hemisferio de equipotencialidad
donde se presentan las mismas resistencias de puesta a tierra en cada uno de esos hemisferios. No nos vamos a detener acá porque no vamos a llegar, pero estos son los diámetros de las jabalinas, medio, 5 octavos, 3 cuartos, son los normalizados. La longitud y los radios equivalentes. Y quiero llegar a esto. ¿Cuáles son los esquemas de puesta a tierra? ¿O cuáles son los tipos de puesta a tierra? En los trabajos prácticos yo les envié que decimos cuáles son las dimensiones, o cómo dimensionamos nosotros en nuestra instalación desde el punto de vista de calidad de energía, que estamos viendo ahora, y desde el punto de vista de seguridad de personas, que siempre lo estamos viendo, siempre. Siempre, Barbie. Lo importante es que tengamos en claro que hay muchísimas tierras, pero las normalizadas son de protección del servicio de referencia de pararrayos. O sea, vamos a usar una tierra de protección para personas, animales, etc. Y la parte de servicio que se refiere a lo que es el transformador. Después tenemos de referencia, de pararrayos, tenemos otro tipo de tierras también cuando tenemos sistemas de uso médico, etc. Pero, por ejemplo, me van a preguntar ustedes qué pasa en la subestación o en los lugares donde tenemos servidores. Bueno, esa es una tierra electrónica, pero que no la podemos tratar como tierra electrónica en sí. Tenemos que tratarlo integrado a este sistema. La puedo llamar yo electrónica para identificarla. Algunas definiciones, que no vienen al caso, sí. Conductor de protección del verde amarillo, a partir de ahora va a ser PE, se abrevia así, RST, N de neutro, PE, conductor verde amarillo. Según la EA, a partir de ahora no es más discusión. ¿Sí? Masa eléctrica, parte conductora, accesible a la parte conductora de un material o equipo eléctrico, susceptible de ser tocado y que normalmente no está bajo tensión. Fíjense la palabra normalmente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La masa puede ser la carcasa del motor. Normalmente, al tocarlo, no hay una tensión problemática ahí, pero ante un defecto podría estar teniendo una tensión X. Una masa extraña es un elemento conductor, pero está ajeno a la instalación, que puede ser una cañería de gas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Podría introducir un potencial? Sí. Volvemos a la imagen de los diferentes tipos de tierra y ¿qué quiero que nos quedemos acá en esta imagen? Esto es un extracto de la EA, lo pueden encontrar en la norma. Y esto a mí lo que me interesa es lo siguiente. Fíjense que tenemos puesta tierra principal, una barra de tierra principal, una T1, ¿sí? Que esta es una tierra que llamamos de protección, que es va a estar en el neutro. Tenemos estas tierras, que no sé si se ve allá arriba, que va hasta los pararrayos. ¿Se ve? Sí. Bien. Eso sería parte de tierra de protección contra descargas atmosféricas. Después tenemos estas tierras que son las cañerías de agua o de lo que fuesen, de agua, de gas, etc. Después tenemos esta barra equipotencial, esta barra en el piso superior equipotencial. Y bueno, otras tierras, por ejemplo, C4, C5, estas tierras acá que tienen que ver con cañerías de agua de baño, de calefacción, etc. Masas que no son propias de la instalación eléctrica, digamos. Tenemos también por ahí conductores de tierra que vinculan la barra de tierra principal con las equipotenciales. ¿Y qué conclusión podemos sacar de esta imagen? Primera conclusión, que hay una tierra principal a la cual se referencian todo el resto de las tierras. Por una cuestión de comodidad, hay tierras que se denominan de equipotencialidad, ¿sí? O de conexión a potencial, en donde voy a vincular, supongamos en el piso superior, todas las tierras.
pero tarde o temprano van a ir a esta barra principal. Fíjense que yo voy a poner al mismo potencial, esto por una cuestión de facilidad, esto puede ser la tierra de un tablero, esto puede ser una subestación, y esto puede ser la tierra de un tablero en campo, ¿no? O de una serie de reconectadores, por ejemplo, y esta es la del comando principal. Esta es la de la escala, ¿sí? No importa cuál, o una vivienda, o una industria. Esto puede ser el horno de tratamiento térmico, producción y la barra del tablero principal, ¿sí? Genial. Quédense con esto. Las tierras están todas unidas. Y la del pararrayo, tatán, ¿sí? Unida por tierra y no por contacto. Está unido. Ese es el concepto. Acá puede ser por tierra, lo que dice Fabio es importante porque por tierra, ¿por qué puede ser? Yo puedo darle una mejor, esto puede ser fundaciones de un edificio, por ejemplo, pero el concepto es, de alguna forma, yo no puedo pensar en la parte de carga atmosférica como algo separado. Fíjense, ¿qué distancia hay acá? Nada, es parte de un sistema. Este conductor acá respecto al resto. No lo puedo pensar como algo separado. Tengo que pensar que eso está unido y ver cómo hacer para que ante una descarga atmosférica todo este sistema actúe en pos de mejorar el sistema. ¿Qué vamos a encontrar normalmente? Vamos a encontrar una tierra de descarga atmosférica con una jabalina acá. Hemos visto jabalina al agua acá. ¿Qué va a pasar con la dispersión? ¿Se acuerdan? En ese caso, una dispersión haría esto. Dispersión. Va a tener una tensión en la más cercana. Exactamente. Fíjense, entre este punto y este punto hay diferente tensión. No quiero que haya diferente tensión en una descarga atmosférica. Pero por eso, ahí está conectada con conductor galvánico. Exactamente. Acá está bien, acá está unido. Bien. Exactamente, para mantener el potencial. Sí. La de los pararrayos con la de central del Exactamente. edificio. Está todo unida. Sí, acá, cuando veamos la parte de descarga atmosférica específicamente, podemos tomar acciones que tengan que ver vía de chispas, que vimos antes, descargas puntuales, cómo sacar la energía, que también depende de lo que tengamos acá adentro. Yo tengo que pensar en qué hago con esta energía, porque la mitad se va a ir a la parte de tierra y la otra mitad se va a ir con inducciones. Entonces, ¿qué hago con esa energía? Eso está normalizado y lo podemos estudiar. De hecho, ya tenemos IRAM y AEA, la IRAM 2184, guión 3, 11, que nos va a dar los lineamientos de cálculo y de instalación de sistemas de descarga atmosférica. Bien. Se ve bien, voy a sacar el video como para que no robarle ancho de banda. Creo que se está trabando un poquito. Y les comento. Esquema de tierra relaciona la tierra de todas estas partes de la instalación entre lo del centro de transformación y mi instalación propiamente dicha. Entonces nos preguntamos, ¿la elección de los dispositivos de protección contra contactos indirectos depende del sistema de tierra? La respuesta obviamente es ¿la tensión de contacto potencial depende del sistema del esquema de conexión a tierra? Sí. Sí. ¿La magnitud de la corriente de falla depende del tipo de sistema de conexión de tierra? ¿Del esquema de conexión de tierra? Sí. Perfecto. Entonces cabe preguntarse cuáles son los esquemas de tierra. Esquema de tierra TT lo pongo primero, pero no por casualidad, sino porque este esquema es el que más vamos a utilizar y el único permitido hoy por la AEA en viviendas. El esquema TN, que se usa mucho, a veces queriendo, a veces sin querer, con sus 3 variantes. Y para el final, solamente nombrarlo, un esquema IT, que solamente lo van a encontrar, esperemos, en un lugar donde tengamos, por ejemplo, es obligatorio en un quirófano, o en algún lugar que tengamos necesidad de que ante una corriente
no quedarme sin servicio, digamos, una corriente de efecto. Dentro de los sistemas TN lo vamos a ver, pero TNS, TNC, TNCS, quedémonos con esto, regla memotécnica. Esquema TT, después lo volvemos a repasar, tiene tierra separada físicamente y con su jabalina del resto de la instalación, y el esquema TN usamos la tierra junto con el neutro del transformador, por eso está la N esta. Variantes, S porque es separado, C porque es conjunto y este porque se pueden usar los dos sistemas de tierra. Vamos a un gráfico para que sea más fácil. Acá les dejé cada vez qué significa cada letra para que hagan su propia regla mnemotécnica. Problemas habituales que nos solicita el área de higiene y seguridad, bajo qué norma, qué se realizan en puesta a tierra, bajo qué criterio. Vamos a lo que me interesa a mí. Ahí está. Centro de transformación. Este es el esquema de un transformador. Yo podría tranquilamente esto verlo como un transformador. Así. A ver si puedo conectar el lapicito para que no quede tan fiero esto. Si yo grafico este transformador, puedo graficarlo así, o puedo graficarlo como está abajo. ¿Sí? Ahí está. Fíjense que estos son los bobinados del transformador. En el caso de la del lado de alta tensión o media tensión es un delta. Y del lado de baja, lo ven ahí, van a ser los bobinados de las tres fases y el centro de estrella del transformador. Supervisto para los que están en la parte técnica, para los que no están en la parte de transformador, quedarnos solamente con el concepto de que si yo veo un transformador de un lado, voy a ver tres bornes, tres aisladores muy grandes. Esos tres aisladores muy grandes son el esquema de entrada de alta tensión, que es este lado acá. Estos tres aisladores muy grandes. ¿Por qué son grandes? Porque tenemos tensiones de 13,2, 33, 132 kilovolts, etc. Del lado de baja, ustedes van a ver, supongamos que sea un tachito rural, 4 aisladores más chicos, porque tenemos 220 volts, o entre fase y fase 380, y van a tener la salida de neutro del transformador. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos con ese neutro y qué hacemos con el resto de las tierras? Si yo saco ese neutro del transformador y lo pongo a la tierra, pongo a tierra la carcasa, esto lo que tengan, los que tengan la parte de centro rural, esta va a ser una de las cosas que van a ver qué hacer, porque van a tener el neutro por un lado, el descargador por otro, la cuba por otro, y uno debería preguntarse cómo ponemos las tierras. ¿En la práctica o en la teoría? En las dos. Claro, ahí está la cuestión. Ambas. En la práctica, neutro y chasis se juntan. Ahí va. Bueno, entonces la pregunta es, primero, si está bien, no está mal, ¿por qué? Y generalmente no hay una respuesta correcta, porque siempre voy a tener una ventaja y una desventaja respecto a eso. Acá podría decir yo la 1. La ventaja es que uso una sola tierra, una sola jabalina. No, al unirlo no tenés diferencia de potencial. Porque el neutro puede llegar, claro, puede llegar a tener, o sea, la va a tomar. El correcamino del coyote de la montaña. Yo tengo el lavarropas allí. Bueno, está bien, nos vamos hasta mañana. Puedo mandar un mensajito vos que te contesta. A ver qué le pasó.